Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago en nuestras señales de Osorno y de Puerto Montt. Estamos en nuestro último Zoom constitucional de este ciclo. Ha pasado el plebiscito, motivo fundamental, ¿no es cierto?, de el proceso constituyente y también del seguimiento que hemos hecho en este programa a este pedacito de la historia de nuestro país. Les habla Lorenzo Miranda y como todas las semanas, o casi todas, me acompaña mi querido amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago y también a quienes nos siguen por redes sociales. Que una pequeña falta en 86 programas todavía sea recordada. Bueno, así es la Oye, vida. así es. Oye, Miguel y auditores, como todas las semanas, tenemos siempre un invitado que nos ayuda a ir siguiendo y o comprendiendo este proceso. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de poder contar con el doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, Alemania, Leslie Benner, quien es además chileno y puertomontino y actual profesor asociado en la Universidad de Bath en Inglaterra. Estimado Leslie, muy buenos días, un gusto de tenerte con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, espero poder ayudar a analizar este proceso y este resultado de la constituyente, ¿no? Y la constitución. Sí, oye, y te abro los micrófonos ¿Mm? inmediatamente para que abordemos esto que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió el domingo 4 de septiembre? Bueno, los datos están ahí, ¿no? Los datos son decidores, 62%, 13 millones de votantes, nunca antes visto en nuestra historia electoral, desde el retorno a la democracia. Creo que el voto obligatorio fue algo que hizo la diferencia. Y surgen una serie de interrogantes. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a este voto tan contundente, ¿no? de rechazo por sobre el apruebo, ¿ya? Antes, cuando se empieza a hablar se forma todo el proceso de la constituyente, hasta cierto punto muchos analistas asumían que iba a ser un mero trámite el proceso de aprobación. Y nos encontramos con esta realidad, con una nueva realidad, con redefiniciones en el juego político del país. Vemos nuevos actores que vuelven, pero también vemos que seguimos teniendo ciertas interrogantes por las razones. Y hay una serie de razones. Yo creo que no existe una causa única para analizar el resultado. Por un lado están, obviamente, el proceso de visibilidad. La gente lo atribuye a un mal texto, o muchos creen que es en sí un texto que no fue satisfactorio, que indujo una serie de temores para la población. Pero también está el proceso y la diferenciación entre lo que es el proceso de escribir una constitución con el resultado del texto, ¿ya? El proceso tuvo una visibilidad fuerte. Los constituyentes buscaron esa visibilidad mediática también, y eso los expuso y expuso al proceso de construir esta constitución a una serie de debates y críticas, ¿ya? Muchas veces buscados, muchas veces que son parte de los procesos de negociación donde uno hace artículos, qué ideas, qué principios tienen que ir dentro de una constitución, qué es lo que se saca, qué es lo que queda en limpio. Y eso creo que muchas veces el electorado no supo diferenciar entre ese proceso, que fue bastante crispado por una parte, y el texto en sí. Creo que eso es importante destacar. También está la parte de cuando hay una explosión social, y esto es una teoría más bien, un análisis más bien sociológico. Cuando hay una explosión social, o digamos una revuelta, una revolución, en el concepto analítico, vamos viendo que a medida que surge esa explosión social,
muchas veces surge un proceso de contrarrevolución, por decirlo de alguna forma, en el cual se busca cierta calma, cierta búsqueda de volver a la normalidad, ¿ya? Y eso hace también, se genera un movimiento en el cual busca contener esta explosión social, por la vía de una nueva constitución, pero también en oponerse a este proceso constituyente. Mm, sí. Oye, Leslie, tenemos tiempo para conversar, así que me gustaría ir profundizando en algunas cosas y luego también darle la palabra a Miguel. Hay dos ideas que tú planteas aquí que me parecen súper interesantes de explorar. La primera, tú dices, surgen nuevos actores. Y la verdad sea dicha, yo te diría que venimos desde la elección de Piñera 1 con estas lógicas y tenemos un cambio cambió el juego, y cambiaron los actores, y después tenemos Bachelet 2, y cambiaron de nuevo los actores, y después tuvimos Piñera 2, y no, esto significa que se terminó la nueva mayoría, se acabó la concertación. ¿Es verdaderamente un cambio lo que estamos viendo, o más bien podría ser esta mi interpretación, pero te lo hago como pregunta? Mm. Han sido los actores políticos quienes no han logrado leer exactamente cuáles son las expectativas que tiene la ciudadanía respecto del rol que ellos deben cumplir. Yo creo que hay parte de los dos lo que tú estás preguntando. O sea, por un lado es que no han sabido leer lo que dice la ciudadanía, pero también hay que preguntarse qué dice la ciudadanía, qué es lo que constituye este 62%. ¿Ya? Y son parte de esas razones que yo estaba dando, ¿no? De que la gente en general cuando vota por un candidato, vota por un proyecto, generalmente sigue distintos patrones, ¿ya? No existe algo tan homogéneo en sí, ¿ya? O sea, cuando se votó por Piñera, votó por la eficiencia, por la promesa de ser más, de un proyecto político para algunos de derecha, el mal menor para otros, y lo mismo con Boris, y también con el proyecto de la Constitución, ¿ya? Entonces, es cómo interpretamos, cómo generamos mecanismos para comprender lo que quiere la ciudadanía, ¿ya? Y es parte del análisis que se va a hacer y creo que se va a seguir haciendo. Yo creo que por 10 años vamos a estar viendo qué es lo que pasó con esto, qué es lo que nos llevó a esto. Y lo otro es también, por ejemplo, es hasta qué punto este voto, que si bien debiese haber sido sobre la Constitución, ¿ya? Hasta qué punto fue también una sanción electoral Mm. al proyecto y a la oferta política de Gabriel Boric, ¿ya? Sí, oye, Al tipo de gobierno que hay, al tipo de medidas que se han hecho. sí. ¿Hasta qué punto juegan los llamados fake news, juegan un rol o no? Yo creo que no juegan mayormente, ¿ya? Yo creo que es bastante acotado, pero sí existe, ¿ya? Ese proceso de desinformación, ¿ya? La incapacidad de la gente del apruebo de generar ilusión, de conectar ese texto constitucional a un factor emocional de esperanza, ¿ya? Cuando el caso del rechazo sí genera un factor emocional que hace que la gente tenga cierto temor a una aventura, a una especie de salto al vacío, como lo llaman incluso la gente del rechazo, ¿no? Y vemos también nuevos actores, o sea, nuevos actores en el sentido que se van reciclando, ¿no? Es parte de lo que viene también, de cómo se van gestando una serie de acuerdos en la política nacional, Sí. ¿ya? Muchos Oye, definen, perdón. sí, es que quisiera quedarme en este punto y como última pregunta y después darle la palabra a Miguel también. Respecto de, tú dijiste, hay, ¿no es cierto?, que diferenciar todo el ruido del proceso respecto del resultado del texto. Pero también dijiste recién, y que me parece que es la clave, ¿no es cierto?, que las votaciones en general y las personas toman decisiones no leyendo un texto jurídico complejo, sino que asociando ideas, asociando imágenes, y el apruebo no pudo nunca, ni por la conducta de los convencionales del apruebo, ¿no es cierto?, ni por el discurso, ni por el relato, disociarse de estas imágenes que eran muy perturbadoras, que eran el estallido social, la quema de micros, la violencia, y trasladar eso hacia la esperanza. Entonces, mi pregunta ¿es razonable pedir hoy que los ciudadanos entendieran el texto, o más bien los actores políticos debieran hacerse cargo de las conductas, ¿no es cierto?, y de las actitudes que tuvieron en el proceso? Yo creo que
Yo creo que pedir que entiendan el texto, a mí me gustaría creer que sí. O sea, y es en el fondo de terminar con esa idea paternalista de la clase política, de que tenemos que siempre guiar al ciudadano y decirle lo que él tiene y debe hacer en la vida política, ¿no? En la vida social. Eh, y creo que ahí también, pero es cómo se explica y se maneja en la cosa pública, cómo se promueven ciertos valores, ¿ya? Y yo creo que ahí, obviamente, cuando el sistema político está tan fracturado como en el caso chileno, ¿ya? Cuando existe tanta división, obviamente se empiezan a generar una serie de retóricas y narrativas que basan más que nada, avanzan hacia el miedo, ¿ya? Avanzan y tratan de generar temor, ¿ya? Y creo que eso va hacia los dos lados, ¿ya? Y acá no estoy diciendo, yo creo que en la parte de la prueba también también hay una narrativa de que se van tratando de avanzar ciertas visiones del otro, ¿ya? Que son excluyentes, que son hegemónicas, que son hasta cierto punto de mostrar el pasado reciente como algo al cual no hay que volver. No estoy haciendo una apología, no me estoy refiriendo al pasado más anterior, que es el pasado autoritario, ¿no? Pero sí esa condena a los últimos 30 años de nuestra vida republicana. Buena o mala, tenemos que asumirla como parte de nuestra vida. Y creo que esa sensación del apruebo de empezar con algo nuevo, ¿ya? Como a nivel retórico, ¿ya? Porque nada empieza nuevo, sino a nivel retórico de presentar de que ahora vamos a generar algo que no ha existido antes, algo que no se hizo los últimos 30 años. Yo creo que eso fue un poco ambicioso, Mm. fue ambicioso y fue útil como estrategia electoral para llegar al poder, ¿ya? Pero no así en un proceso constituyente y de escribir un texto que debe representar a los chilenos. Totalmente. Miguel Ángel Araya. Ujú. Leslie, no fue la mejor manera en la cual el proceso constituyente halló su fuente, su cuna, desde que se decidió que era el camino para resolver la gravísima crisis política que estaba viviendo Chile. Como quiera que sea, fue el camino que se tomó. Eh, por lo tanto, creo yo, lo que hay que mirar es fundamentalmente la crisis y sus causas. Hubo una manera, desde mi punto de vista equivocada, de leer el estallido social bajo un código de izquierda y de derecha. Y muchos actores se apropiaron la titularidad de esa dicotomía, en circunstancias que uno veía en las calles una cuestión absolutamente distinta. La principal consigna del estallido social fue evade como Piñera. Esa era la consigna, que evidentemente no es una consigna de izquierdas, jamás podría serlo. De la misma manera, la titularidad de lo en dominio de los fondos de pensiones es una cuestión que está completamente ligada a al sentir ciudadano, idea que tampoco es de izquierda, desde ningún punto de vista. Vista tu experticia, ¿cómo ves tú el fenómeno del estallido en sí? ¿Por qué ocurrió y cuáles son los códigos para leerlo? Esa es una pregunta en sí difícil de responder, pero sí creo que puedo entregar ciertas claves de lo que sucede, qué es que nos lleva al estallido. Obviamente hay un quiebre, el sistema político y el sistema de partidos se volvió poco representativo ante una serie de eventos que van sucediendo, ¿ya? Y tiene que ver generalmente con cosas más económicas, pero esos factores económicos inmediatos en su momento, como las tarifas del metro, el transporte público, también se resumen en eso unos procesos de exclusión de distintos actores sociales,
¿ya? Nos guste o no, existe una diversidad y pluralidad de actores sociales, ¿ya? La sociedad chilena no es un homogéneo, ¿ya? Generalmente hablamos de la sociedad chilena, pero sí existe una serie de grupos que a través de ese, de ese, de ese cam- de esa, de la crisis del transporte o de los precios, empezó a movilizarse. Y eso generó también, fue cooptado y capturado por un movimiento político. Generalmente los partidos o movimientos políticos tratan de filtrar lo que ellos creen que son las demandas sociales, ¿ya? Por eso vemos al Frente Amplio que surge, ¿ya? Bastante poderoso, ya estaba ahí, pero es el movimiento político que busca filtrar y canalizar estas demandas y las interpreta y las lleva a algo tangible, ¿ya? Y lo tangible no es solamente una respuesta en términos de entregar una serie de programas económicos, ya en este caso por parte del gobierno de Piñera, sino que también el Frente Amplio empieza a filtrar estas demandas y las relaciona con la necesidad de crear una, un nuevo texto constitucional, un nuevo proceso constitucional, ¿ya? Y es parte de cómo nosotros interpretamos y vamos viendo y atribuimos ciertas responsabilidades a nuestro pasado, ¿ya? En este caso, vamos atribuyendo esa responsabilidad hacia el legado autoritario, ¿ya? Hacia el llamado modelo, el modelo neoliberal, que el modelo neoliberal en sí, para ciertos actores políticos, ¿ya? No es solamente un modelo económico, sino que tiene una serie de manifestaciones sociales, de conducta social, de comportamiento político también, que ese modelo también va erosionando y va permeando los partidos políticos. Pero también vemos, además de eso, vamos viendo cómo los partidos políticos de la concertación experimentan un desgaste, ¿ya? Cómo hasta cierto punto empiezan a perder esa conexión con la calle. No tengo tan claro si es con el ciudadano medio chileno, ¿ya? Sino con la calle, en el sentido de la gente que se moviliza, ¿ya? Y los partidos empiezan a experimentar esta crisis, ¿ya? Ellos, en el fondo, se cuestiona no solamente a los partidos de la concertación, pero también, obviamente, a los partidos de derecha. Entonces se genera un vacío. No existe un actor capaz de poder procesar este movimiento social, ¿ya? Y vemos que, hasta cierto punto, el que mejor lo logra representar, por de una u otra forma, es el movimiento del cual surge el presidente Boric, ¿no? Claro, pero en lo que respecta a la manera de leer el fenómeno y los procesos desde el eje de izquierda y derecha, ¿tú lo compartes o crees que hay otra manera de mirar o otras maneras también de mirar el proceso? Yo, es difícil abstraerse del proceso de izquierda y derecha, ¿no? Porque generalmente, y ahí creo que estoy viendo quizás mucho desde una perspectiva de política electoral, ¿ya? De estrategia política, ¿ya? Cuando existen estos movimientos, aunque sean los movimientos más sanos y más puros en cuanto a estar y no estar, como surgen en su origen, generalmente todo tipo de movimiento social que tiene una repercusión en, en un país, en una nación, en el sistema político, van a ser buscados, van a ser cooptados y sus demandas por lo menos van a tratar de ser procesadas por el sistema político, ¿ya? Y es ahí donde empieza el eje nuevamente de izquierda, centro y derecha, ¿ya? Que generalmente trata de canalizar o interpretar de buena o de mala manera. Yo creo que eso es otro cuento. Ahora, si uno va más allá, quizás hay aspectos identitarios, ¿ya? De generalmente, no estoy hablando acá de reivindicación, de identidad como una reivindicación política, ¿ya? Sino que de cómo se van generando una serie de identidades de movimiento, ¿ya?
de pertenencia y no pertenencia, ¿ya? Que van más allá de una ideología política, ¿ya? De cómo se van articulando esos movimientos y cómo van expresando su bienestar, pero también su disconformidad con los patrones sociales, ¿ya? Y nuevamente, la sociedad civil, generalmente nosotros tendemos a hablar en ciencia política de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil chilena, etcétera, etcétera, pero la sociedad civil no es algo homogéneo, sino que existe una serie de estos grupos que van tratando de ganar y articular demanda y ganar visibilidad. Algunos a través del sistema político y otros a través de presionar al sistema político desde afuera. Claro, y eso que tú señalas es bastante interesante porque mira, si uno mira a la derecha en Chile, puede observar que si bien es cierto, no es una sola la derecha. El profesor Herrera, por ejemplo, sostiene que existen desde su punto de vista 4 derechas. Uno lo podría seguir en el sentido que efectivamente uno puede ver incluso 4 partidos en la derecha, muy nítidamente. No obstante, en las izquierdas ha ocurrido un fenómeno que precisamente tú describes, que es esta atomización, y que desde mi punto de vista resulta bastante, no sé si la expresión curioso sea la adecuada, pero por lo menos llama tremendamente la atención el considerar que si algo definía la identidad de izquierda era una vocación universalista. Por el contrario, hoy día la izquierda se ha atomizado en diferentes identidades, no muestra precisamente esa unidad universalista que las vio nacer. Y se disgrega en los movimientos feministas, en los movimientos ecologistas, en los movimientos animalistas, y un largo etcétera, que produce que no tenga una expresión en partidos fuertes. Yo te encuentro la razón. O sea, esa es mi respuesta más concisa de esto. Creo que te encuentro la razón en cómo tú ves este proceso de atomización pero también aplica a los partidos de derecha, ¿ya? Pero generalmente, históricamente, la derecha tradicional de política chilena siempre ha sido antes del quiebre autoritario. Vemos en el siglo XIX incluso una constante lucha entre los liberales y los conservadores, ¿no? Y eso es parte de la tradición política de la derecha chilena. Hoy en día agregamos otros grupos, ¿no? Que parten y nacen de esa noción autoritaria, ¿ya? Y que idealizan y ensalzan el pasado autoritario, pero también recogen una serie de aspectos de movimientos populistas de derecha, que son nativistas. Ahora, volviendo al tema de la izquierda, la atomización sí, pero también hasta qué punto, y acá yo creo que puedo decir algo que mucha gente y muchos de mis colegas y amigos no le va a gustar mucho que diga, pero hasta qué punto ese proceso de atomización de los distintos grupos sociales y grupos políticos que se van acotando al movimiento feminista, incluso los ciclistas, ¿no? Si uno los toma como un movimiento social, ¿ya? Los que se manifiestan cada viernes o cada sábado en Santiago con su bicicleta, ¿hasta qué punto son reflejo de el modelo social y económico que impera en Chile? ¿Ya? El neoliberalismo, y vuelvo al punto de que el neoliberalismo como modelo económico, ¿ya? O el capitalismo, perdón. Estamos llegando al final de este bloque y el tema está muy, muy interesante y te voy a dejar plantear una pregunta. ¿Es solo en Chile o en realidad esta es una cuestión bastante universal? Vamos a una pausa y estamos de regreso aquí en Radio Sago para seguir conversando en Zoom Constitucional. Estamos de regreso, estimados auditores, en Zoom Constitucional, en este día domingo, conversando sobre lo que ha sido este proceso constituyente que ha terminado el domingo recién pasado. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña Miguel Ángel Araya y estamos conversando con el profesor Leslie Bennett. Leslie, nos quedábamos en el bloque pasado en toda esta idea, ¿no es cierto?, de la política de la identidad. El profesor Carlos Peña publicó hace no mucho un libro que se llama precisamente La política de la identidad y aborda de manera bien interesante, a mi entender, las diferentes expresiones de estas identidades
y tú te quedaste en el tema de los ciclistas, y él precisamente hace un comentario ahí respecto de esa forma, ¿no es cierto?, de vida a la que uno adscribe, pero que demanda una presencia identitaria en el mundo público muy fuerte, que es completamente distinto de una situación de género o de origen, etcétera. Y yo te preguntaba, bueno, ¿esta es una cuestión que está viviendo Chile o es una cuestión transversal? Concordando 1000%, como digo yo contigo, que este es un fenómeno propio de la modernidad capitalista. Yo creo que sí. Yo creo que es un fenómeno que vemos de una u otra forma en distintas sociedades, en distintas realidades, en Europa. Hay que tener claro que el modelo capitalista, y acá hago la diferenciación con el modelo neoliberal, el capitalismo, existen variedades de capitalismo. No existe un tipo de capitalismo como tal, ¿ya? Incluso las realidades, los países escandinavos tienen un modelo capitalista con un estado de bienestar bastante universal, ¿ya? Entonces vamos viendo, pero que también empiezan con estos procesos de atomización de intereses, ¿ya? Que genera esa atomización de intereses, genera lo colectivo, pero lo colectivo acotado, ¿ya? En un interés particular, en grupos que reivindican género, en grupos que reivindican cambio climático, en grupos que les importa, por ejemplo, el tema de mayores días de ciclismo, y eso lo estamos viendo también y lo hemos visto en Chile también, ¿ya? Entonces eso genera una mayor presión y demanda, ¿ya? Que muchas veces se cruzan, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces, para el sistema político, y acá hablo para el sistema político como tal, creo que muchas veces es bastante, el sistema político como tal, quizás va más rezagado de este proceso que vemos desde abajo, ¿no? Que empieza a presionar por una serie de demandas que muchas veces son divergentes, que muchas veces no confluyen y que corren muchas veces por carriles separados, ¿ya? Y eso se da, y lo vemos en Inglaterra, ¿ya? Lo vemos en países como Dinamarca, lo vemos incluso en Alemania, en Francia. Entonces, esa postura de más homogéneas, quizás, como es parte que hasta cierto punto no, que son un reflejo de la Guerra Fría, ¿ya? Esa gran izquierda, esa gran derecha, ¿ya? Creo que generalmente bueno, hoy en día vemos diversidades de izquierda, diversidades de derecha, diversidades de intereses sociales. Entonces creo que se genera una complejidad que muchas veces el sistema político no reduce, busca reducir y busca simplificar, ¿ya? Y esa parte de esa simplificación es llevada, creo que, a estas manifestaciones sociales y decir, bueno, esto es lo que quiere la gente, ¿no? Sí. Quiere una Oye, nueva constitución. perdona, una última pregunta y le doy la palabra a Miguel. Y en ese intento de reducción a la derecha y a las derechas en el mundo, le ha resultado, comillas, fácil recurrir al discurso nacionalista y por lo tanto cargarse hacia las extremas derechas, y lo vimos en la elección presidencial aquí en Chile precisamente, porque bueno, como no había respuesta y estábamos todos confundidos y la izquierda tenía a todos los ismos, ¿no es cierto?, cooptados, por así decirlo. Bueno, la derecha recurre al viejo artilugio, ¿no es cierto?, del nacionalismo, que sí es un llamado de carácter universal. Y me parece que esto está presente un poco en todos los países con distintos niveles y rangos. No sé cómo lo ves tú, Leslie. Depende de qué derecha estemos hablando, ¿no? Yo creo que en el juego político chileno, yo creo que existen diversidades de derecha, creo que parte de ser liberal de derecha, me imagino que debe ser una frustración enorme para los que son en Chile, porque generalmente no logran articular un movimiento de peso que pueda ocupar el centro político. Pero generalmente son cooptados por la necesidad de ser viables electoralmente y ahí son cooptados por una derecha mucho más dura, ¿no? Ahora, una derecha quizás más tradicional es la derecha de la UDI, más conservadora, pero actualmente vemos una derecha mucho más allá que la derecha que representa la UDI, como el movimiento del Partido Republicano, que se basa en ciertos tipos de nacionalismo, pero también en rescatar esos valores tradicionales de lo que es Chile.
No sé, no tengo muy claro qué es lo que es Chile, cuál es, en el sentido de proyecto de identidad, ¿no? Y es provocar una reacción cuando estoy diciendo esto. O sea, si alguien me define qué es lo que es Chile, es una bandera, es una empanada, es Gabriela Mistral, es el pasado autoritario, ¿ya? ¿O es el pasado democrático? ¿Qué es lo que es? ¿Ya? ¿Y qué es lo que representa para cierto grupo? En este caso, para el partido que representó el candidato Kast en su momento, ¿ya? Ahora, ese movimiento hizo uso y explotó el repertorio del liderazgo populista, ¿ya? Y ahora el populismo en sí no es populismo económico, ¿ya? No tiene que ver con la economía. Populismo existe de izquierda y de derecha, ¿ya? El líder populista ha sido Hugo Chávez, ha sido Donald Trump, ¿ya? En el cual se busca articular un discurso y una narrativa, una narración o una historia, ¿ya? De antagonizar a la sociedad y dividir a la sociedad entre la gente y la élite, Mm. ¿ya? Y paradójicamente eso se ve bastante claro en el proyecto de Kast, en el cual se rescata qué tipo de gente, en esta categoría social o concepto de gente, se habla claro, del valor de los chilenos, ¿ya? Que es un grupo en específico, ¿ya? Y de antagonizar hacia el la élite, en este caso, él identifica la élite política tradicional. Mm. Oye, ¿Ah? Leslie, no puedo dejar pasar esto. Y en en esa misma tesitura, ¿no te parece que está también parte del movimiento del 18 de octubre o de lo que se llamó octubrismo? ¿Ah? O sea, nosotros los buenos versus los malvados, ¿no es cierto? Que explotadores, esta Sí, casta. ¿Ah? sí, es que el populismo presenta una visión de maniqueísmo y de división entre la gente y la élite, ¿ya? Y la élite puede ser la burocracia de un país, puede ser la élite económica, puede ser la élite religiosa, ¿ya? Y acá en el sentido de cuál es el instrumento que usa el movimiento social, yo creo que hay parte de eso, ¿ya? Pero no eso no lo hace populista per se. Creo que esa es la distinción. Pero sí usa parte de este repertorio de interpretar. Si tú quieres ser un movimiento y avanzar tus intereses, yo creo que estratégicamente, y yo creo que todos lo haríamos, es decir, bueno, yo sé lo que quiere la gente. ¿Ah? Y si tú llegas al poder y llegas a influir en el proceso político, es porque tú crees que tienes o que sabes o que eres el canal para para procesar esas demandas. Mm. Por ende, tú sabes lo que quiere la gente. Y es la parte de cómo nosotros filtramos esas demandas, Mm. ¿ya? Cognitivamente, pero también en nuestras conductas políticas. Miguel Laraya. Claro, pues y ahí está el riesgo y lo hemos visto tantas veces en la historia. Rousseau jamás pudo resolver quién era la voluntad general hasta que Robespierre simplemente dijo la voluntad general soy yo. Y se terminó el asunto. Ah, ah. Eh, la derecha tiene un problema, y tiene un problema desde el punto de vista que aquellos que se declaran liberales, en el fondo, y vuelvo a citar a Herrera, son liberales de alcoba y nada más. La visión liberal no llega a otros estadios tan necesarios como las visiones de política económica, por ejemplo. Te quiero llevar al siguiente tema, Leslie. Es una cuestión que quedó clara en octubre del año 20, cuando se votó esta tesis de qué manera íbamos a hacer una nueva constitución y si queríamos o no una nueva constitución. Hubo un mensaje claro de la ciudadanía en el sentido de lo queremos sin políticos. Y pasó lo que pasó. Esa es parte del diseño que hizo la clase política, por lo demás. Y las personas dijeron, lo queremos sin políticos. Y ahora el escenario está en la política. Es decir, la solución del cómo seguimos está radicado en el mundo político, es particularmente en los partidos que tienen como un 1% de aprobación en Chile, y el escenario es el Congreso.
que creo que tiene un 1,2. Por ahí andan. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? ¿Vamos a tener una visión iluminada? ¿Se va a abrir de nuevo? ¿Existe capacidad de la clase política para dar una solución? Esa, ¿qué es lo que pasó primero? En realidad no sé lo que pasó. O sea, puedo decir que qué es lo que sucede desde esa demanda que no lo queremos con políticos hasta ahora vuelta al mundo tradicional, ¿no? Es como de los viejos estandartes de la concertación están de vuelta, ¿no? Y van a buscar, obviamente, influir en el proceso, en cualquier proceso que se dé con respecto a una nueva constitución y la forma, ¿no? Creo que ahí hay, bueno, obviamente hay un descontento y fue lo que sucedió con la explosión social, que el sistema político fue visto y fue percibido como el gran culpable de toda este estallido social, ¿ya? De que no supo procesar las demandas sociales, de que no se avanzó de la manera más rápida para resolver una serie de temas pendientes, ¿no? En Chile y que siguen ahí, ¿ya? Y obviamente él se empieza a articular esta narrativa de que los partidos políticos no son necesarios. Yo creo que sí son necesarios. Yo creo que siempre son necesarios. Siempre existe, tiene que haber una forma de filtrar esa demanda social y los procesos sociales y los intereses de la sociedad o de los distintos grupos de sociedad a través del sistema político, ¿ya? Para algunos son el mal necesario. Yo creo que son necesarios y los partidos políticos ejercen un rol bastante interesante. Y ahora, ¿por qué ahora vuelven? ¿No? Obviamente está el peso del resultado, ¿ya? Obviamente también tenemos que históricamente en los últimos años casi 5 millones de personas no votaban, ¿ya? Entonces, con el voto obligatorio tenemos que pensar también qué es lo que implican cuando votan 13 millones de personas, ¿ya? Subestimamos eh, o sobreestimamos la importancia de los partidos. Creo que, creo que son preguntas que son súper difíciles de responder. Creo que colegas ahí como Patricio Navia y Alfredo Ñoñán en algún momento van a escribir algo al respecto sobre este tema de los partidos y el sistema electoral y obviamente del voto obligatorio. Ahora, yo creo que la política, si bien tiene principios, se basa en principios normativos de cómo vemos que tiene que ser la sociedad, ¿ya? Tiene una parte no perversa, pero es parte del juego político, ¿ya? Se basa en la viabilidad, en la necesidad, en la capacidad de los partidos políticos de acomodarse a nuevas realidades. Y es ahí donde empezamos a ver y es parte de lo que hizo Gabriel Boric, ¿no? En la derrota, nuevos ministros, inmediatamente para tratar de rearticular en parte el gobierno y proveer y generar una necesidad y un mecanismo de gobernar y dar gobernabilidad a Chile y viabilidad a su proyecto, ¿ya? Pero también vemos que en el proceso de la convención o la estrategia del voto rechazo vemos actores de la concertación que generan un nuevo centro, ¿ya? En el sentido de decir, bueno, podemos rechazar para reformar, ¿ah? Ese grupo hoy en día está presente en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, pero más presente en el Senado. Y yo creo que por un lado vamos a tratar de ver, o creo que vamos a ver al presidente Boric y al Frente Amplio y a la calle, cualquiera de esos sea, ¿no? O a la gente del apruebo, por tratar de generar un nuevo proceso de constituyente con una elección de ciudadano, ¿ya? Pero vamos a ver también a otro grupo de lo que es la exconcertación, donde está la Jimena Rincón y otro, y a la derecha de tratar de canalizar esto a través del Congreso.
¿ya? Y el Congreso, en este caso, va a tener que decidir y va a decidir sobre qué mecanismo se genera, ¿ya? Yo creo que existe cierto consenso en la necesidad de tener una constitución nueva, ¿ya? Pero vamos a ver quiénes son los jugadores, lo que se llama veto players en inglés, o jugadores de veto, ¿ya? Que son capaces de oponerse y bloquear ciertos procesos políticos, y en este caso legislativo, o en este caso de generar un nuevo mecanismo para una constitución, ¿ya? Si la Pre- constitución va a ser... Perdón. No, Leslie, ¿te parece a ti que hay algún mecanismo que sea más adecuado que otro, atendido el escenario en el que estamos? Y eso. Son parte, yo creo que, de hecho, las interpretaciones sobre todo por los partidos de tanto Renovación Nacional como la UDI, yo creo que van a jugar un rol de tratar de moderar y de reducir el progreso bastante más rápido de hacer esto un nuevo proceso, ¿no? Yo creo que en eso va a haber una negociación en el cual el Congreso no solamente va a decidir, pero va a tratar de mantener esto en su área, ¿no? Yo creo que el Congreso va a jugar un rol para decidir, pero también de tratar de mantener su rol de actor influyente en la política chilena, Claro, ¿ya? Y es ahí donde puede ser una convención mixta, ¿ya? Con representativos del Congreso, con expertos, ¿ya? Expertos constitucionales, ciudadanos, no sé, y bueno, hasta creo que ya incluso el expresidente Lagos creo que se ofreció para guiar al país en esto. Entonces vamos a ver quizás un arreglo, un sistema mixto en el cual vamos a ver quizás senadores, diputados, pero también expertos y de eso. mi pregunta iba orientada a si crees tú que alguno de estos modelos es, con el resultado que tenemos hoy día arriba de la mesa, Mm, el más adecuado para generar, ¿no es cierto?, consenso en que el producto que de ahí salga efectivamente es una constitución que nos representa mayoritariamente y que ojalá resulte aprobada en esta segunda pasada, porque efectivamente lo que tú describes es cierto. Hoy día hay un grupo de senadores de Renovación Nacional que dice, mire, nuestro compromiso es nueva constitución, pero nunca dijimos que esto sea de nuevo con una convención constitucional. claro, Hay personeros del Partido Socialista que están diciendo, oye, ojo, con la situación de aprobación del gobierno que tenemos, si vamos a otra elección, no vamos a ganar ni un asiento. Entonces, y hay una idea en la ciudadanía que se reflejó en algunas encuestas, en el orden a que las personas están diciendo, oye, pucha, que lo hagan los expertos, porque como tuvimos a este grupo de personas que no nos dio resultado y que votaban de la ducha y que llegaban disfrazados, entonces mejor que la hagan los expertos. Entonces, mi pregunta es, tratando de abstraerme de mis propias mm. convicciones, eh, ¿crees tú que un modelo más cercano, claramente no como el que acabamos de tener, porque tendríamos que ser tontos para repetir exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Habrá que hacerle algunos ajustes, pero más cercano a lo que pasó recién, o un modelo más mixto, sea uno o el otro más adecuado para continuar el proceso? Hay que, no estoy evadiendo tu pregunta, pero creo que hay un 38% que votó apruebo. Cuatro millones Entonces yo creo, ochocientos sesenta mil ciudadanos. claro, entonces tú cuando generas una constitución, y hay que ver la historia constitucional chilena, se basó generalmente, siempre, no quiero hablar de ganadores, de vencedores y perdedores, pero generalmente se genera una constitución, nunca incluye a todos los actores, ¿ya? Todos los procesos políticos en muchas partes y en lo que se da en la historia constitucional chilena son excluyentes, ¿ya? Reflejan al ganador del momento, al ganador ya sea de una guerra civil, al ganador de un proceso electoral, al ganador. Entonces creo que es parte de la fantasía y la narrativa de que se va generando una estrategia detrás, ¿no? De por qué tenemos que rechazar, ¿ya? O por qué tenemos que aprobar también, incluso va para los dos lados, ¿ya? Entonces cuando tenemos un 38%, bueno,
Yo creo que una constitución, si bien puede representar a una gran mayoría, no va a representar a la totalidad del país. Entonces yo creo que ahí creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo otro es que los actores políticos generalmente, y acá voy a apelar al uso de algunos colegas que tienen una visión mucho más de izquierda en cómo ven las ciencias sociales, ¿no? Y la política chilena. Y que hasta cierto punto algunos amigos me dirían, bueno, la política chilena no sigue siendo la fronda aristocrática, ¿ya? Del libro de Edwards, ¿no? Que se basa en pactos de élite, ¿ya? En pactos de élites políticas, en pactos de élite económica, con la élite económica, con la élite militar. Y bueno, la transición a la democracia en Chile fue un pacto de élite, ¿no? Nos guste o no. Entonces eso está ahí. Y eso me hace a mí pensar de que el estallido social generó como un terremoto en los partidos políticos tradicionales chilenos, ¿ya? Porque fueron vistos como la gran causa de este mal social o de este estallido social. Y hoy nuevamente están en el juego político, ¿ya? Ellos hasta cierto punto tenían el temor de perder poder, entonces de esa capacidad de ser los actores que articulen las demandas, ¿ya? De los distintos grupos de la sociedad chilena. Y nuevamente están ahí, entonces, donde los partidos políticos no solamente están en el tiempo de elecciones, sino que sus representantes están en el Congreso. Y es ahí donde yo creo que va a haber, se va a decidir, obviamente se va a decidir ahí. Yo creo que también el gobierno de Gabriel Boric se vio bastante afectado y no sé hasta qué punto va a poder él avanzar y liderar este proceso, ¿ya? Más allá de la retórica que estamos detrás del presidente, de todos los partidos, porque hay también, obviamente, hay una obligación de los actores de apoyar la institución de la presidencia. Sin duda. Sí. Nos quedan 5 minutos, Miguel Araya. Respecto a lo que se planteaba del ofrecimiento de Ricardo Lagos, él estaría dispuesto también a resolver el sistema de sucesorio en Inglaterra. Sí, sin duda alguna también se ofrecería. Vi un tweet, parece. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, por ahí salió un Twitter. Me reí demasiado con eso. No lo había visto. Uno de los problemas en el resultado del proceso constituyente fue que uno podía notar que en su texto existía la desconfianza. Eso llevó a dejar muchas cosas amarradas y a tener una constitución muy larga. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se entendió Sí, sí. la pregunta. Subyace en el texto del constituyente rechazado una desconfianza hacia el mundo político. Y eso es muy lógico porque fue escrita por activistas. Eso es verdad. Yo voté a prueba, pero es una constitución que fue escrita por activistas. Tengo que dejar todo amarrado ahora en el mundo ecológico, en el mundo laboral, en el mundo de género, todo amarrado en esta constitución porque van a llegar los políticos después y me van a hacer trampa. Esa idea uno la puede leer claramente en todo el cuerpo normativo. No obstante, ahora, como venimos conversando, la solución está radicada en el mundo político. ¿Cómo legitimamos o cómo se legitima lo que allí se resuelva? Porque la desconfianza hacia la política es un dato de la causa en la realidad chilena. Nos quedan 3 minutitos, Leslie. Sí, mira, ¿cómo se legitima eso de vuelta a un actor que ha sido bastante cuestionado, o actores que han sido bastante cuestionados como partido político y Congreso, con un plebiscito de salida? Y es lo más simple en términos electorales, es lo cual los actores políticos pueden articular una narración de legitimidad.
y creo que pasa por eso. Pero también vamos a ver, yo creo que cierto consenso, una vez si los actores de los partidos de derecha, con el gobierno, con los del rechazo para aprobar, generan un consenso, ¿ya? Un pacto hasta cierto punto, van a crear una especie de una historia detrás, ¿ya? Un fondo para ir articulando y socializando a la población de que este texto sí es bueno, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Totalmente. Y creo que está ahí, pasa por eso. Oye, estimado Leslie, te queremos agradecer infinitamente. Ha sido una de las grandes conversaciones para mí, por lo menos, que hemos tenido. Creo que además muy oportuna en el momento en que llegó. Y te dejo un par de segundos también para que te despidas de nuestros auditores o alguna idea que tú quieras plantear. No solamente a mí me encanta hablar con la gente de mi ciudad, así que les agradezco por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Un gusto, Leslie. El gusto es mío. Muchas gracias, Leslie. Y mira, nosotros te contábamos al inicio que este era nuestro último programa como cierre de ciclo. Lo más probable es que volvamos en algún tiempo más y te vamos a invitar. Ojalá aceptes de nuevo. Con mucho gusto. Sí, Lo voy a gracias. aceptar. Vamos a una pausa y estamos de regreso para el último bloque de Zoom Constitucional. Ya estamos de regreso, amigos de Radio Sago, a este último bloque del Zoom Constitucional, programa con que nos hemos y los hemos acompañado durante un buen tiempo ya, 80 y tantitas semanas. Les habla Lorenzo Miranda y Miguel Araya. Tus reflexiones al cierre. Bueno, antes que nada, yo creo una muy buena forma de terminar este primer ciclo con alguien como Leslie. Probablemente no sea tan conocido para quienes nos ven y nos escuchan, pero estamos hablando de un cientista político, un profesor universitario de alto nivel, nada más ni nada menos que en Inglaterra, varias veces panelista en programas de CNN, etcétera. Es un agrado, un lujo para nuestro programa terminar así. Y hay hartas reflexiones, pues terminamos un proceso de una manera que fue contraintuitiva, si es que miramos desde el inicio. Siempre se pensó que el plebiscito de salida prácticamente iba a ser una cuestión que iba a caer de cajón, digamos, no hubo mucha preocupación allí. Cuestión que terminó por desbaratarse definitivamente, diría yo, en el mes de abril de este año. Ya existía claridad más o menos absoluta de que a lo menos iba a enfrentarse los problemas. Hubo varios hechos ahí que marcaron dicha pauta de manera bastante hábil. Lo primero fue esta cuestión de la imposibilidad o de que la gente no iba a tener casa propia, y varias otras situaciones que se fueron produciendo en el camino. Sí, oye, bueno, respecto de lo conversado con Leslie Benner, la verdad, sí, varias ideas, algunas de ellas yo las comparto bastante. Creo que precisamente versan sobre una cuestión que está más allá de lo que tú acabas de insinuar, ¿ya? Y yo creo que es probable que el shock, ¿no es cierto?, del resultado todavía no logre o no permita ver un poco más allá de los árboles, ¿no es cierto? Y de hecho Leslie lo hizo presente, dijo, mira, dentro de todas las cuestiones que podríamos distinguir aquí, la que menos importancia tiene es la relativa a las fake news, que es una cuestión distinta al- a la relevancia que tiene en la política y en la vida pública en general hoy lo que se ve, ¿ya? Eh, Hay un cientista político chileno, no recuerdo quién, así que no voy a imputarle esta idea a nadie, pero no es mía, ¿no es cierto?, que habla de la democracia ocular,
decir, de aquello que se ve. Y esto lo sabíamos desde el día uno. Entonces era imposible que en lo comunicacional, en lo relacional, ¿no es cierto? En lo mediático, el resultado fuera distinto que el que ocurrió si los actores asumían las actitudes que tuvieron, ¿ya? Porque llegar disfrazado al Congreso Nacional, por bonito que sea el disfraz, va a generar un efecto que no es el deseado. Em, yo acabo de estar eh, hace un par de días con con Javiera Arce, que es una cientista política, em, que también curiosamente está en Inglaterra, y ella decía, yo concuerdo con el escritor Gumucio, en el sentido de que la política debe ser algo gris, ¿ah? Debe tener un tono eh, más moderado. Y eso ni siquiera hay que imputárselo a la estrategia de la derecha. O sea, estos grupos radicalizados y estos convencionales irresponsables le regalaron estas cuestiones a la derecha. Pero, dicho eso, yo creo que quedarse ahí es no mirar el panorama completo. Creo que los elementos son varios. Obviamente la situación del gobierno hoy no colaboró, la situación económica tampoco contribuyó, em, pero no hay que perder de vista algo que yo traté de deslizar, digamos, y es que creo que detrás de esta votación hay eh, la presencia, digamos, de un cambio cultural o de un estado cultural, ya ni siquiera es un cambio, em, en el que la sociedad no se siente representada por muchas de las ideas que ahí están planteadas. Los objetivos, yo creo que todo el mundo los comparte: proteger el medio ambiente, la reparación de los pueblos originarios, la igualdad de género, la mayor igualdad entre todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la manera en que se quieren alcanzar esos objetivos, yo creo que no son plenamente compartidas hoy día en la sociedad chilena. Y esto tiene que ver con este proceso, como lo llama Carlos Peña, de modernización capitalista, ¿no es cierto? Y es una realidad que existe. Entonces, o nos enfrentamos a esa realidad para tratar de sintonizar con las expectativas de los ciudadanos, o seguiremos cada cierto tiempo dándonos costalazos de uno y de otro sector, porque cuando uno de los sectores cree que encontró la llave mágica del electorado, la verdad es que no encontró absolutamente nada. No, claro, todo fenómeno tiene una multiplicidad de causas, pero esto está medido. El quiebre se produjo a propósito del titular en las últimas noticias. ¿Cómo se llama este convencional de derechas que usa una especie de collarcito con una piedra? Fonten, Fonten, ¿Perdón? Fonten. Fontaine, y pone no serás dueño de tu fondo de pensiones, y sale LUN con esa portada. Y eso fue medido por la Católica, etcétera, por varios centros de estudio, y fue el minuto en que se produce el quiebre. Desde ahí en adelante comienza a bajar la opción apruebo. ¿Por qué? Eh, Pregúntate por qué. no, pues es por todo lo demás, si no estamos de acuerdo. Yo mismo he discutido contigo en términos de que yo nunca he creído que todas las cosas tengan una sola causa. Eso no es así. No, 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 pero de ese hecho, Pero ¿por la qué ese hecho estrategia puntual? estuvo ahí. Pero Miguel, no, es que no hay que desatender esto. ¿Por qué razón ese hecho puntual le hace sentido o no le hace sentido a las personas? Es ¿Ya? ¿Cuál es el porque punto? es porque comulgan con la idea de que los fondos de pensiones deben ser comunes Mm. y debe existir un fondo de reparto, o más bien porque tienen la convicción de que deben ser propiedad individual. Sí, Es- claro, y es- en ninguna parte del proyecto no, rechazado no, pero se establece que se iba a perder tal propiedad, ni tampoco se opta por un mecanismo. claro, pero Eso Miguel, fue, eso fue, pero a ver, escuchémonos. dale, 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 Esa dale. fue una noticia falsa, No, así con todas sus letras. Nadie pensó nunca, ni nadie aprobó la expropiación de los fondos de pensiones. Eso fue una noticia falsa. Y bien está, son las reglas del juego. Siempre se opera de esa manera.
Yo estoy describiendo un hecho, no estoy argumentando en favor de una determinada posición. Allí se marcó, ahí está el hito. Y después vino todo lo demás, por supuesto que sí. Claramente hubo la imposibilidad de la constituyente de entregar un mensaje en global que hiciese sentido a las personas. ¿Ah? Si tú quieres cuál es la gran causa, esa es la gran causa. Y está eh, concomitante con muchas otras más. Lo que te señalaba yo, te reitero, es una cosa distinta. El punto de inflexión se produce precisamente por esa noticia falsa publicada por Lund. Y eso evidentemente no fue casualidad. El, este señor, entiendo que es abogado, que es el asesor de Fontaine, Con mi plata no, con él diseñaron esa estrategia y con una consultora que los asesoró. Y se vino después, evidentemente, la debacle. El punto es que viene ahora. El viernes recién pasado ya escuchábamos declaraciones de varios senadores y diputados de Renovación Nacional que señalaban que no era ya tan necesario un proceso de discusión constituyente, lo No, que no provocó dijeron eso. el No lo llamamiento, la exigencia de la senadora Rincón dijeron. a que se cumpla lo pactado. Sí, pero no, Miguel, ¿Ah? no dijeron eso. Oye, y de nuevo, los regalos de los convencionales tienen que ver con que precisamente con Mi Plata No, que fue una iniciativa popular de norma, donde la gente se organizó, Ujú. ¿ah? Y fue la más apoyada, fue rechazada de plano. La convención ni siquiera la alcanzó a mirar. Entonces, eso es un regalo, ¿ah? Eso es un regalo a quienes posteriormente querían impulsar el rechazo. Y lo segundo, cuando se solicitó, y esto es una cuestión estratégica, obviamente, cuando se pide, oye, establezcamos la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, fue rechazado, no sé, 15 veces. Entonces está bien, tú me puedes argumentar, mira, es que no es necesario porque en otro artículo decía no sé qué cosa, pero estamos hablando de política. Y la gente no se iba a leer el texto constitucional. Entonces, cerrado ese capítulo, que yo creo que es un error estratégico absoluto, digamos, eh, respecto de lo que tú señalas, los convencionales perdón, los senadores de Renovación Nacional no han dicho que no sea necesario continuar con el proceso constituyente. Lo que han señalado es que ellos creen, a mi entender equivocadamente, que el país no está para una elección de nuevos convencionales. Y de hecho, el mismo día viernes, y esto tiene que ver un poco más con los tiempos que otra cosa, el CERVEL, respecto del itinerario constitucional, recomienda no hacer ninguna elección más durante el 2022. Eso por un lado. Entonces dice, oye, ojo con la cantidad de elecciones que estamos colocando porque la participación probablemente decaiga y qué sé yo. Y lo segundo es que hay preocupación no solamente en los convencionales o en los senadores de Renovación Nacional, y que son 5 o 6, no son más, eh, sino que también en parlamentarios de centro izquierda, que dicen, oye, ojo, porque con el nivel de aprobación que tiene el gobierno, con esta debacle electoral que acabamos de tener, no insistamos en tener ahora de nuevo una elección de candidatos, porque así nos va a ir otra vez. Entonces, yo creo que en este tema hay que tener un pelo de paciencia, a pesar de que yo tengo pocos pelos, pero hay que tener un pelo de paciencia. ¿En qué sentido? Creo que ningún partido hasta aquí, salvo republicanos, que lo vamos a dejar aparte como una categoría especial, ¿no es cierto? Ha dicho que se opone a la discusión constitucional. Lo que se ha dicho es que no hay acuerdo respecto de cuál va a ser ese formato de discusión constitucional. El presidente Lagos propuso y además se propuso, digamos, como miembro de una comisión de expertos, ¿ah? Que comenzaría a trabajar antes de la convención. La propuesta del Partido Socialista y del partido del PPD comprende la existencia de una comisión de expertos de 35 expertos que acompañarían como único órgano asesor a una eventual futura convención, pero que son electos posteriormente a la elección de convencionales. Entonces, creo que hay que bajarle un poco la atención. A mí me parece que no hay ningún partido que hasta aquí esté por no cumplir el compromiso de continuar el itinerario constitucional. Sí, claramente, me parece que es legítimo además. No estoy de acuerdo yo con que no sea a través de una convención, pero esa es otra cosa, pero me parece legítimo tener esa discusión.
¿qué es lo más adecuado en este momento? Son las primeras señales lo que a mí me preocupa. Durante la semana que recién pasó, el gobierno continuó cometiendo torpezas como nos tiene acostumbrados, y una de ellas fue la designación de un militante comunista a cargo de una subsecretaría del Ministerio del Interior, precisamente de Seguridad Pública. ¿No? Evidentemente eso es una torpeza, no era necesario ir a buscar ni siquiera los Twitter, por muy trasnochados que estén, para darse cuenta que no era una buena decisión. Bueno, fue la primera excusa a la que se echó mano por Chile Vamos para desechar inmediatamente la posibilidad de conversaciones en torno al proceso constituyente. Es Pero una muy buena excusa, pero claramente fue una excusa. Frente a un gobierno absolutamente debilitado por el desastroso resultado de la votación, no le quedaba otra que bajar al subsecretario, por supuesto. Y tuvieron que ir a conversar. ¿Mm? Y tuvo que pagar el costo Boris de eso. Eh, y sigue pagando costos. O sea, piensa tú que lo que se ha venido en denominar el socialismo democrático intentó tener una primaria en conjunto con Apruebo Dignidad, de manera tal de todos competir en buena lid. Y no se hizo porque el Frente Amplio vetó al Partido por la Democracia de esa posible alianza. Y hoy día, ¿a cuánto? A 6 meses de su gobierno, tiene que nombrar nada menos que a una de sus más destacadas dirigentes como ministra del Interior, a la Carolina Toá, para que le venga a salvar el bote. ¿Mm? mm, Esa es la realidad. Pues bien, y luego ahora aparecen, este viernes recién pasado, senadores nacionales diciendo que no, mira, que esperemos, que esto tiene que ser con pausa. Es cierta la razón que dices tú, que optan por incluso llamar a una comisión de expertos en circunstancias que se suponía que estaba zanjado, que debía ser a través de una comisión constituyente. Y de la misma manera también es cierto que hay voces en el oficialismo actualmente que entienden que convocar una elección ahora los pone en una pésima posición porque lo más probable es que le vaya muy mal, ¿no es verdad? ¿Qué demuestra eso? Mi tesis, que votar a prueba y ganar el apruebo nos ponía mucho más cerca de un proceso constituyente afinado, terminado, porque iba a ser más fácil modificar ese texto con los defectos que tenía que pensar que desde el rechazo íbamos a terminar resolviendo el problema. Se le va a dar largas y yo me temo, y espero equivocarme, que el problema no se va a resolver. yo creo que, ¿cómo se llama? Que aquí se está haciendo también un uso inadecuado de la referencia a la derecha, primero, y segundo, de No, la yo dije, no referencia. dije la derecha, dije los senadores de Renovación Nacional. Hay que pensar que Evópoli el mismo viernes sacó un comunicado en donde precisamente apunta a que la solución debe ser Sí, eh, correcto, a través de una asamblea constituyente. Habla de paridad, incluso de escaños reservados. La correcto. posición de Evópoli sí fue clara. Sí, pero también dijiste de Chile Vamos, entonces para allá voy. Efectivamente, algunos senadores de Renovación Nacional, porque hay una disputa en Renovación Nacional, ¿no es cierto? Están en esa línea. El diputado Chalper ha sido muy claro en el camino, hasta aquí por lo menos, en el camino que él eh, cree que se debe seguir. Macaya, de la UDI, ha sido muy claro respecto del camino y los compromisos que se deben cumplir. Evelyn Matei ha sido muy clara en el mismo sentido. En Alarraín, el ex senador y Sí, ex ministro Desborde. O sea, ¿qué es lo que claro, quiero decir? pero la decisión se toma en el Congreso. Y Sí, si pero algo nos ha enseñado este Congreso, es que es absolutamente autónomo en tomar decisiones. Le sin duda. importa un comino cuál sea la posición de los partidos. Los congresistas, todos, de todos los colores, toman la decisión que a ellos les merezca la mejor, indistintamente de lo que piense cada uno de sus partidos. Pensemos en las bochornosas situaciones que nos tocó ver a propósito de los retiros. Y a propósito recientemente de la declaración de estado de emergencia. Sin duda, pero Por ejemplo, lo que quiero decir yo es paciencia, calma. Esta es una cosa que creo que he dicho varias veces en el programa. La urgencia que tú ves, yo no la veo. Yo creo que es urgente e importante que se fije un itinerario, porque este es un tema que tenemos que resolver. Y creo que el mejor momento y la mejor oportunidad para resolverlo es ahora. ¿Ya? Creo que hay una tremenda oportunidad para todos los sectores de poder sentarse a la mesa y obtener algo, ¿no es cierto?, de ese proceso
de conversación y de diálogo. Pero no creo No, que sea para es mañana. que, no, es que hay un matiz ahí en lo que tú estás diciendo, no es exactamente lo que yo quiero decir, probablemente me expresé mal. ¿Es la urgencia hoy día del cambio constitucional? No, tajantemente, definitivamente no, ya pasó, ya fue. Veremos alguna vez en una de esas, depende de cómo lo hacemos. Pero la única posibilidad de haber llegado a un cambio constitucional como forma de resolver la crisis, desde mi punto de vista, era la prueba. Eso ya no funcionó. Ahora a esta cuestión se le da largas y la Realpolitik impone hoy día una agenda completamente distinta a la reforma constitucional. Hoy día lo que la gente requiere es estabilidad y certezas. Sí. Cuestión que me preocupa tremendamente Mm. cuando escucho al presidente Boric decir en el cambio de gabinete que son estos los requisitos o las necesidades de la sociedad, hasta ahí vamos bien, pero luego remata señalando con una desafortunada frase donde menciona ni un paso atrás, frase que está identificada al radicalismo izquierdista del UP que terminó quebrando la propia UP y provocando la crisis política que provocó, e insistiendo en la necesidad de dar cumplimiento a un programa de transformaciones. Hoy día en Chile, desde mi punto de vista, no existe ninguna posibilidad de un gobierno de transformaciones. Ninguna. No hay espacio para eso. Eh, por miles de razones. No existen las mayorías parlamentarias para eso. Tampoco es una cuestión que la gente esté exigiendo. Lo que requieren hoy día, lo que la gente pide es, desde mi punto de vista, es lo que yo percibo, seguridad y certezas. Y eso no está. En esto estamos 1000% de acuerdo, como acostumbro decir yo Mm, cuando estoy muy de acuerdo con algo. mm. 1000% de acuerdo. Ahora, creo que parte de esas seguridades y certezas son fijar una ruta para el tema constitucional disociada, efectivamente, y en eso yo creo que el gobierno acierta, disociada de la gobernanza, ¿ya? Del ejercicio del rol que le corresponde al Ejecutivo. No puede estar el Ejecutivo administrando y gobernando el proceso de cambio constitucional. Este proceso ha retornado efectivamente al Congreso. Todos tenemos dudas e inquietudes, digamos, de cómo se va a conducir el Congreso en esta situación, pero a mí me parece que es urgente que se fije esa ruta, porque si no el tema queda ahí pendiente y no lo podemos seguir teniendo pendiente por los próximos 30 años. En paralelo con que se gobierne, con que se dé certeza y con que empecemos, digamos, a tratar de mover el país. Hoy día escuché un número El viernes, escalofriante. dices tú. No, 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 hoy día, en la mañana. Escuché un número escalofriante, Miguel Araya. Se me pueden ir los datos exactos, ¿ah? Pero Chile creció en términos del PIB entre principios de la década de los 90 y principios de la década de los 2000 del orden de un 36%. Y entre el 2000 y el 2000 y la década siguiente, y el 2010-2012, creció del orden del 10%. Y entre el 2012 y hoy, menos del 5%. Entonces, si hay una preocupación que debiéramos tener, es crecimiento, porque eso significa que parte del problema que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, de social, de fondo, de base, también está asociado a la expectativa de mejora de las condiciones de vida en general de la ciudadanía. Oye, Miguel, nos quedan 10 minutos de este nuestro último programa del ciclo. Yo creo que ha sido un proceso sumamente enriquecedor, al menos para mí. Em, no tengo la menor duda que el nombre que nosotros elegimos para el primer ciclo de programas, que fue Diálogo Constitucional, cumplió, desde mi perspectiva, a cabalidad con el espíritu de lo que significa dialogar, que es colocarse, ¿no es cierto?, en disposición de revisar las ideas del otro, contrastarlas con las propias y ver cuáles de estas efectivamente las sostenemos y cuáles las acomodamos, las modificamos o definitivamente las cambiamos. En el caso mío, yo me llevo tremendo aprendizaje, no solo de nuestros invitados, sino que también de las conversaciones contigo. Y estoy convencido y estoy cierto de que el proceso, si bien fracasó en esta etapa, es un proceso que se ha iniciado y que nos tiene al final de este ciclo, creo yo,
con varios consensos a nivel de la sociedad. Y las resistencias que existían en algún minuto por algunas cuestiones, yo siento que han ido morigerándose y tendremos que terminar de procesarlas para llegar a un entendimiento más o menos general y más o menos global. Estas cosas no ocurren de un día para otro. Y sin duda que yo creo que estamos encaminados hacia allá. Y que sigamos conversando y que sigamos discutiendo, a mí me parece tremendamente valioso y hay que recoger algo que yo dije, me parece que lo dije en alguno de los bloques con nuestro invitado. Por ningún motivo hay que perder de vista que casi el 40% de la ciudadanía, de los electores, votó por aprobar este texto. Casi 5 millones de personas, de ciudadanos, votaron por aprobar este texto. Y no podemos, bajo ningún punto de vista, cometer el mismo error que cometieron los triunfadores del 80% al despreciar a ese 20% que no quería cambio, pero con quien hay que convivir, hay que estar sentado a la mesa y hay que escucharlo. Hoy día no es un 80%, es un 60% y es un 40%, casi la mitad del país, que estaba por que se produjera este cambio. Y eso no lo podemos desatender para construir una democracia más sana aún. Claro, como hemos venido comentando en este programa, y que fue la lógica original de un contrapunto, es decir, una visión centroizquierdista como la mía y una visión liberal de centro-derecha como la tuya. Pensamos distinto, tenemos historias distintas, y yo sin pretender, mira, fíjate tú, dar lección de nada, hay un hecho que reconocer que es muy humano. Tú y yo somos mucho más amigos hoy de lo que lo éramos en octubre del 2019. Para la gente que nos ve y nos escucha, nos hemos visitado en nuestras casas, nos hemos comido alguna carne, pese a estar atravesando precisamente por un momento en que pareciera ser que existía un alto grado de polarización y a nosotros no nos pasó eso. Es siempre importante hacer un buen llamado al diálogo. Dialogar no es convencer al otro, eso es súper importante, no es convencerlo, sino que es lograr establecer que respecto de cierto punto podemos tener un acuerdo razonable que deje a todo el mundo lo más contento posible. Si en definitiva la política es el arte de lo posible. Yo miro con un cierto grado de pesimismo lo que se viene. Esperemos que los cambios que se están tomando por el gobierno, que es el que tiene desde este punto de vista la principal obligación a endilgar los destinos del país, concurra o transite por buenos cauces. No hemos visto mucho de eso ahora. Yo no puedo entender que se haya dicho, por ejemplo, que luego del plebiscito y de su resultado venga un segundo tiempo. ¿Segundo tiempo de qué? Se han pasado 6 meses, más me suena un partamos de nuevo, por favor. ¿Ah? Sin duda. Oye, Miguel, bueno, estamos llegando al final, comparto todo lo que has dicho. Y yo tengo la esperanza de que esto se ordene, se encauce, y también, en lo que me corresponde desde este micrófono, hago un llamado a los sectores de derecha, a los partidos de la centro derecha, ¿no es cierto? Primero cumplir el compromiso, que es una cuestión muy básica, pero además a tener una mirada de largo plazo, una mirada de futuro, una mirada donde importa más el bien general de la nación, como nos decía Hugo Herrera, que otra cosa, que los resultados electorales, que la visión de corto plazo. Así que estoy convencido de que vamos a caminar por una senda de mayor amistad cívica en el país. Miguel, un gran abrazo y nos despedimos hasta una futura oportunidad. Continuará. Y a ustedes, estimados oyentes de Radio Sago y a la dirección de la radio y a la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno, también muchísimas gracias por habernos permitido compartir en este espacio con la ciudadanía durante estos 86 programas en total. Nos despedimos hasta una futura oportunidad desde Zoom Constitucional.